Mi leche se ha secado. Humano. Mi bebé no ha comido en días. Una madre alienígena suplicaba por su hijo. El polvo siempre se asentaba lentamente en XYLM, como la pena que se toma su tiempo. Y el doctor Julian Marr se había acostumbrado a observarlos a ambos. Se agazapó cerca del borde de la valla perimetral, rozando con sus dedos enguantados la tierra que antaño latía con vida. 4 meses atrás, fotos satelitales habían mostrado tenues rastros de vegetación aún adheridos a las crestas más altas. Bioluminiscente, alimentada por el viento, inquietante. Ahora todo era igual, gris apagado. Su muestreador emitió un clic, registrando la deriva atmosférica, y registró las cifras sin mirar. El planeta moría, no de forma explosiva, silenciosa. Con cada día que pasaba, simplemente menguaba. El puesto de avanzada tras él parpadeaba silenciosamente contra la penumbra, alimentado por colectores solares que absorbían la poca luz que aún emitían los hijos gemelos de ZYLM. Ninguna presencia humana permanente se había arraigado allí, solo destacamentos de investigación, científicos rotativos encargados de monitorear el colapso. Tenían prohibido interferir, observar, registrar, informar. Julian había seguido esa regla durante 4 largos meses. Entonces los sensores sonaron una vez, un movimiento suave pero inconfundible justo al otro lado de la valla. Levantó la vista. Al principio, pensó que era una distorsión térmica. La atmósfera de ZYLM podía jugar trucos, doblando la luz como el agua. Pero esta forma no vaciló. Se movió, firme, erguida. Alguien, no, algo se acercaba al complejo a pie. Se puso de pie lentamente, bajando el muestreador. Se quedó sin aliento. Una mujer, alta, delgada, envuelta en una tela ceremonial rasgada, una vez blanca, ahora atenuada por el polvo y el tiempo. Su piel era de un llamativo gris violeta, suave como piedra pulida. El largo cabello negro como la tinta caía suelto sobre sus hombros. Acunaba en sus brazos algo envuelto en una tela roja, flácido contra su pecho. Pasó la línea exterior de los sensores. Chirriaron, luego se detuvieron. Sin armas, sin amenaza, solo silencio. Salió de la puerta del puesto de avanzada, siseando cerca de él. Ella no dejó de caminar. Sus pies descalzos se movían con cuidado sobre el suelo agrietado, como si cada paso fuera una promesa de no desmoronarse. Cuando por fin estuvo frente a él, no habló de inmediato. Solo lo miró con esos enormes ojos vidriosos, violetas con destellos dorados, como si las estrellas se hubieran ahogado en ellos. Luego, con una voz curtida como si raspara piedra, dijo: «Se me ha secado la leche, humano. Mi bebé no ha comido en días». El pulso de Julian se aceleró. No las palabras. No exactamente, sino la forma en que las pronunció. Sin dramatismo, sin súplicas, solo la realidad. Miró el bulto en sus brazos. Un niño, diminuto, de piel violeta como ella. Extremidades flácidas, boca seca y agrietada. Su pecho apenas subía, demasiado lento, demasiado superficial. No había sostenido a un niño desde la Tierra, desde Olivia, desde el pasillo del hospital donde se quedó paralizado, indefenso mientras las máquinas gritaban y una enfermera le decía que llegaba 5 minutos tarde. Y ahora esto. «Entra», dijo, retrocediendo. Ella lo siguió despacio, con cuidado. Observó su forma de caminar, protegiendo a la niña incluso de la brisa más suave. Estaba hambrienta. Cualquiera podía verlo. Pero se movía como un cristal a punto de romperse. Dentro del puesto de avanzada, las luces se ajustaron. Los sellos climáticos se cerraron tras ellas con un siseo. Parpadeó ante el cambio de luz y calor. Su mirada recorrió la habitación. Bancos de metal, pantallas de análisis, estantes con muestras de suelo etiquetadas, ninguna comodidad, solo funcionalidad. Julian abrió una caja y sacó una manta térmica, luego una bolsa de agua sellada.
Se las ofreció sin decir nada. Ella tomó el agua, pero no bebió. En cambio, inclinó la cabeza de la bebé con cuidado y exprimió unas gotas. La garganta de la niña se agitó una vez, luego se quedó quieta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Ella no lo miró, solo murmuró algo en voz baja. Un sonido como el viento sobre un cristal roto. Luego, en palabras cuidadosamente formadas. 4 rotaciones. No alimentó nada. Caminé. Seguí las líneas metálicas hasta que vi tu luz. Tragó saliva. El pueblo más cercano estaba a cientos de kilómetros de allí, y la mayoría se había convertido en polvo mucho antes de su llegada. Debió de caminar sin parar, sin comer. Con este frío. ¿Cómo se llama?, preguntó. Cari, dijo, apretando los labios contra la sien de la niña. Julian se arrodilló y abrió la cremallera del maletín médico. No podía salvar a una niña en la tierra. Pero aquí, tal vez aquí, podría hacer algo. Tomó un escáner y lo recorrió con el cuerpo de Cari. Baja señal térmica, deshidratada, sin infección, pero peligrosamente desnutrida. Podemos intentar algo, murmuró. No será mucho. Pero ella no lo interrumpió. Simplemente lo miró fijamente. Y por primera vez, vio el temblor en sus brazos. No de miedo, sino de puro agotamiento. Se movió para preparar una vía de alimentación de baja presión. Nada invasivo, solo lo suficiente para que la niña recibiera fluidos sin atragantarse. Sus ojos seguían cada movimiento. No tienes miedo, dijo sin querer. No tengo espacio para el miedo, respondió ella. Su voz ahora era más suave y su rostro ilegible. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Omria, asintió, aunque su nombre flotaba en el aire como una pregunta que no se había ganado el derecho a formular. Cogió una barra de ración, rompió fragmentos y los mezcló con agua. No era leche, pero contenía nutrientes, proteínas básicas, azúcares simples. Suficiente para ganar tiempo si el cuerpo de la niña no la rechazaba. ¿Puedo?, preguntó, señalando a Cari. Ella dudó. Luego se lo entregó. Julian no había tocado a un niño en años. Le temblaban un poco las manos mientras ajustaba el tubo, medía la ingesta y dejaba caer la primera gota en los labios de Car. La niña no se movió. Esperó. Segunda gota. Tercera. Un leve tirón en la garganta. Un trago. Omria jadeó, no fuerte, pero sí bruscamente, como una respiración que no se había permitido tomar hasta ahora. El pecho de Car se elevó, se desplomó, volvió a elevarse. Julian levantó la vista y se quedó paralizado. Omria estaba llorando. No eran lágrimas que conmovieran. Esta se deslizó silenciosa y lentamente por sus mejillas violáceas, desapareciendo entre el polvo de su piel. No se la secó. Simplemente permaneció inmóvil, con la mirada fija en su hijo. Pensé que moriría en mis brazos, susurró. Y lo había aceptado. Pero no terminó. Julian se arrodilló a su lado y volvió a colocar al niño en sus brazos. Ella lo abrazó, envolviéndolo en la manta, acunando su rostro como si fuera de luz. No hablaron durante un largo rato. Finalmente, se inclinó hacia un lado, rozando la pared con la cabeza, con los ojos cerrados. No era sueño, solo liberación. Julian se sentó con las piernas cruzadas frente a ellos. El peso en su pecho se movió y luego se calmó. Conocía las consecuencias. Había roto el protocolo. Esto podría costarle todo. Pero eso ya no importaba. Una mujer había atravesado un planeta moribundo para salvar a su hijo. Y un hombre que una vez prometió no volver a fallar le había abierto la puerta. Afuera, el polvo flotaba, lento, silencioso, pesado. Pero dentro, algo resistía la fuerza de la gravedad. Algo vivía. La noche se profundizó, no en la oscuridad. Sillem nunca se oscureció del todo, sino en su peso, en su quietud, en la densidad del aire que oprimía como una piedra. El viento hacía tiempo que había enmudecido.
El polvo flotaba en la atmósfera como un aliento inextinguible. El doctor Julian Marr estaba sentado al borde de la cuna baja, inmóvil. Al otro lado de la pequeña habitación, Umbria dormía, si es que podía llamarse así. Sus extremidades rodeaban al bebé, un arco protector de hueso y piel. Un brazo rodeaba el cuerpo de Car, el otro bajo su cabeza. Su rostro estaba vuelto hacia el niño. Sus frentes se rozaban, ninguna se movía. Julian observaba el subir y bajar del estrecho pecho de Car, contando los segundos entre cada respiración, superficial, irregular, pero respirando. Aún respirando. No se había movido en más de una hora. Le dolía la espalda. Tenía las piernas entumecidas de estar sentado tanto tiempo sin moverse. Pero temía que si lo hacía, si tan solo inhalaba demasiado profundamente, el momento se fracturaría. La frágil existencia de un niño se balanceaba en el filo de la navaja entre recuperación y pérdida. Y había vivido al límite antes, una vez, hacía mucho tiempo. Cerró los ojos solo por un instante. No allí, no ahora. Se puso de pie con cuidado, aminorando cada paso como si el suelo pudiera traicionarlo. La mesa de laboratorio estaba fría al tacto, acero áspero contra la calidez húmeda de su palma. Abrió una bandeja de diagnóstico, extrajo los cartuchos de nutrientes y colocó lo que le quedaba. Estabilizadores de proteínas en polvo, cápsulas de glucosa, tiras de filtración, suministros destinados a mantener vivo a un hombre adulto durante 10 días, ahora para ser reutilizados para algo infinitamente más delicado. La pasta de raciones por sí sola sería letal para un niño de tamaño portátil. Demasiado densa, de digestión demasiado rápida. Necesitaba sintetizar algo más simple, algo que no abrumara la poca función que aún tenía el sistema digestivo del bebé. Se puso a trabajar. Los viejos reflejos regresaron como convocados por la memoria muscular. Nada elegante, improvisado. Era biólogo, no pediatra. Pero la ciencia real, no era estéril ni perfecta. Era lo que lo hacías cuando todo se desmoronaba. Cuando la gente sangraba en tus brazos y no quedaba nadie a quien llamar, trituró una barra nutritiva entre capas de gasa médica, filtrándola a través de una malla de microfiltración. El polvo resultante era fino como la ceniza. Lo diluyó en agua destilada, añadió oligoelementos, electrolitos y azúcares, y luego lo pasó por el procesador centrífugo para eliminar las partículas. Lo que surgió fue una solución transparente, ligeramente dorada. La luz se reflejaba en ella como si fuera un cristal roto. No era leche, ni de cerca, pero podría funcionar. Vertió el líquido en un gotero estéril. Estaba caliente por la temperatura del dispositivo, apenas por encima de la corporal, lo suficiente como para no causar una descarga eléctrica en el organismo de la niña. Detrás de él, Umbria se movió. Su respiración era entrecortada y silenciosa. Julian se giró. Estaba despierta, aunque sus ojos no se habían abierto. Su cuerpo seguía curvado alrededor de la niña, pero ahora había tensión, apenas visible, pero inconfundible. No miedo, sino disposición. Como un animal salvaje que se agita bajo la escarcha. Esperó lentamente, con los ojos abiertos, luminosos, tranquilos. Con una mirada aguda como el cristal tallado, lo miró a él, no al gotero. No quería dormir, dijo en voz baja. Julian no respondió. Cruzó la habitación y se arrodilló a su lado, con cuidado de no hacer ruido. Levantó el gotero. Está listo. Ella se incorporó, con un movimiento lento y protector. La niña permaneció acunada en su regazo. No dijo nada, solo ofreció un leve asentimiento de permiso. Julian se inclinó hacia adelante y rozó los labios de Car con el gotero. La primera gota rodó por la lengua de la bebé. Nada. La segunda gota, un tic apenas perceptible. La tercera, la garganta de Cari se convulsionó. Un trago débil. Julian se quedó paralizado. Esperó. Otro trago. Una respiración más profunda esta vez. Miró el monitor.
Un pequeño pico. La frecuencia cardíaca subió 2 puntos. La saturación de oxígeno subiendo por márgenes decimales. Sutil pero real. Está respondiendo, murmuró. Umbria no dijo nada, pero su mano se movió para descansar sobre la mejilla de Car. Le temblaban las yemas de los dedos. La expresión de su rostro no cambió, pero su postura se suavizó, bajó los hombros y su respiración se hizo más lenta, como si sus huesos hubieran soportado un peso centenario. Y ahora, por primera vez, la carga cambió. Julian le entregó el gotero. Necesitará más, despacio, un poco cada hora. Umbria lo tomó en silencio. Su mano, al rozarla de él, estaba cálida. Más cálida que antes, aún fría, pero ya no mortal. Acunó el gotero y se inclinó sobre su hijo como una sacerdotisa ante un altar moribundo. Julian se levantó y retrocedió, dejándoles espacio. Regresó a la mesa de laboratorio, pero no se sentó. Se apoyó en el borde, observándola, sin saber qué hacer con el silencio entre ellos. No era hostil, solo denso, como un idioma que aún no había aprendido. La habitación permaneció en silencio un buen rato. Los únicos sonidos eran los suaves silbidos de los respiraderos y las tenues respiraciones rítmicas. Entonces Umbria habló, sin mirarlo. ¿Vivirá? Dudó. No lo sé, dijo. Pero ahora tiene una oportunidad. Otro silencio. No estaba destinada a morir así, dijo Umbria. Ninguno de ellos lo estaba. Julian se giró. ¿Otros? Levantó la mirada. No era confirmación ni negación, pero algo se reflejó en su expresión. Dolor, quizás o advertencia. Seguí las vallas, las luces. No había nada más. Asintió lentamente. La insinuación flotaba en el aire. Había caminado sola por un mundo muerto, buscando a un extraño porque no quedaba nadie a quien recurrir. ¿Qué pasó con tu gente?, preguntó. Ella parpadeó lentamente, el tipo de parpadeo que decía, ahora no. Así que no insistió. En cambio, se dirigió al almacén, sacó una cantimplora sellada y se la entregó. Deberías beber. Umbria la miró como si no supiera qué hacer. Entonces, finalmente, la destapó y bebió un sorbo. No con avidez, sino con cuidado, lentamente, como quien recuerda lo fácil que es perderlo todo si se da demasiado rápido. Julian volvió a sentarse, no en el banco esta vez, sino en el suelo cerca de la estufa, con las piernas encogidas y los brazos sobre las rodillas. No la miró. Observó la llama en el núcleo de la estufa, las pantallas de datos, al niño que respiraba superficial pero rítmicamente. ¿Por qué has venido?, preguntó finalmente. Umbria no dudó. Porque no tenía a nadie más. No había amargura en ello, solo verdad. Julian cerró los ojos. Eso era lo peor, la honestidad. Una vez estuve destinado en Vega 4, dijo. Hace años, durante la hambruna, vi morir de hambre a todo un puesto avanzado mientras el gobierno debatía una intervención. Umbria lo miró. Perdí a una hija, dijo. Ella no respondió. No la necesitaba. El fuego crepitaba suavemente en la unidad de calefacción. El viento arreció afuera, rozando las paredes como yemas de dedos arrastrándose sobre metal. Entonces, Cari se movió débilmente. Un pequeño sonido, casi un gemido, escapó de sus labios. Umbria se inclinó al instante, rozando la mejilla de su hija con el pulgar. Julian se levantó de nuevo. Recogió la fórmula restante y regresó al laboratorio para comenzar una segunda síntesis. Tras él, la voz de Umbria se oyó baja, casi inaudible. No debiste haberme ayudado. Se giró. ¿Por qué? Ella no respondió durante un largo rato. Luego, porque no podrás detenerte. Julian no sabía qué significaba eso. Todavía no. Pero la forma en que lo dijo, como una profecía, no una advertencia, se le quedó grabada en la mente como una semilla. La miró de nuevo, la curva de su cuerpo protegiendo a su hija.
la fuerza que había llevado a través de un mundo destrozado. No estaba allí solo para salvar a su hija. Estaba allí para ver a quien todavía le importaba. Volvió a la máquina y siguió trabajando. Porque cuidar una vez elegido lo exigía todo, y ya sabía que no se alejaría. No de ellos, no otra vez. La mañana siguiente llegó sin luz solar, como la mayoría de las mañanas en Sillem. El cielo permaneció del mismo tenue azul ceniza que había lucido durante siglos, inmutable incluso mientras el mundo bajo él se desmoronaba. Dentro del puesto de avanzada, el calor persistía del calefactor nocturno. El aire reciclado zumbaba silenciosamente a través de los conductos de filtración. Cari respiraba suavemente en los brazos de su madre, su pecho subiendo a un ritmo más constante que la noche anterior. Julian observaba desde el otro lado de la habitación, sentado en una caja de provisiones con una taza humeante en las manos. Aún no había hablado. No necesitaba hacerlo. Había algo sagrado en ese momento de silencio, el frágil silencio que seguía a la supervivencia. Omria seguía acurrucada junto a la niña. Su largo cabello negro caía en mechones enredados sobre su rostro, reflejando el suave resplandor de la luz del techo. No se había dado cuenta de que la observaba. O tal vez sí y simplemente no le importó. Julian dio un sorbo lento a la taza. El sabor amargo lo aterró. Una bebida de proteínas, apenas agradable al paladar, pero caliente. Cari se removió. Un sonido suave y entrecortado escapó de sus labios, casi un suspiro. Omria bajó la mirada de inmediato, ajustándose la tela y apretándole la frente con los dedos. Julian notó un ligero cambio en su expresión. Apenas perceptible, pero de inconfundible alivio. No había terminado. Ni mucho menos, pero algo había cambiado. Se levantó, dejó la taza a un lado y se dirigió al banco donde su fórmula improvisada aún estaba en el estabilizador. Comprobó la temperatura, la viscosidad, la mezcla aguantaba. La proteína justa para la reparación celular, el azúcar justo para alimentar el cerebro, la sal justa para evitar que el cuerpo se desmoronara. Todavía estable, dijo en voz alta. Omria lo miró con el rostro impasible. Estás muy callado esta mañana, dijo Julian. Ayer usé todas mis palabras, respondió ella en voz baja. Él casi sonrió. Trajo un gotero de la solución y se lo entregó. Sus dedos se rozaron. Ninguno se inmutó esta vez. Acarició a Cari, le inclinó la cabeza y con cuidado le puso 2 gotas en la boca. Cari tragó saliva. Julian observó el ritmo, medido, controlado. Omria se movía como quien lo ha hecho 1000 veces y teme que esta vez sea la última. Se te da bien, dijo. Los ojos de Omria se dirigieron hacia él. ¿En qué? Ser madre, no respondió, pero sus dedos no dejaron de moverse. Julian volvió a sentarse en la caja. Le dolían los hombros por la tensión de las últimas 24 horas. Su mente seguía dando vueltas con datos, signos vitales, captación celular, niveles de hidratación, pero lo dejó a un lado. Los números no podían describir la sensación en la habitación. Dijiste que otros estaban perdidos, dijo. La mano de Omria se detuvo. Sí, respondió ella. Antes de que el frío llegara del todo, antes de que la lluvia parara. Volvió a ajustar la tela alrededor de Cari, alisándola sobre sus pequeñas piernas. Éramos demasiados. Luego fuimos demasiado pocos. Los que tenían agua la conservaron. Los que no, se desvanecieron. Los ancianos murieron primero, luego los curanderos, luego los cantores. Julian se inclinó hacia adelante. ¿Y tu compañero? Ella no lo miró. Era ceniza antes de que Cari abriera los ojos. El silencio regresó como niebla. Julian no insistió. El dolor tenía su propio ritmo, y la voz de Omria había empezado a debilitarse. Lo siento, dijo en voz baja. No eres el primero en decir eso, respondió ella. Pero sí eres el primero en quedarse después de decirlo. Cari emitió otro sonido, un gemido silencioso y tembloroso. Julian extendió la mano instintivamente,
pero Omria levantó una, no para detenerlo, sino para tranquilizarlo. Hace eso cuando no tiene suficiente calor, dijo, envolviéndolo con más fuerza en la manta. No es miedo, solo incomodidad. Julian asintió. Conozco esa sensación. Volvió a mirar el monitor. Las constantes vitales de Carr se mantenían. No era milagro. Era ciencia y tiempo, pero aún así se sentía como gracia. Se levantó y se dirigió a la esquina de la habitación donde un pequeño panel ambiental zumbaba débilmente. Ajustó la temperatura ligeramente, aumentando la temperatura ambiente en 2 grados. No era mucho, pero podría ayudar. Omria lo observaba mientras trabajaba. Sus ojos eran pensativos ahora, menos cautelosos. Hablas con suavidad, dijo. Julian se giró. ¿Es eso inusual para los humanos? Dijo ella. Para los soldados, para los observadores. No soy un soldado, dijo él. No, asintió ella. Pero eras algo más. Hubo un tiempo en que no respondió de inmediato. Solía creer que estaba aquí para ayudar a mundos como este, dijo. Para documentar su declive, para preservar algo antes de que desapareciera. Y ahora creo que me enviaron a verlos morir. Omria asintió lentamente. ¿Y estás cansado de mirar? No era una pregunta. Julian la miró. Sí. Por un rato, la habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, era diferente. No vacío, no tensión, solo espacio entre 2 personas. Omria cambió de postura y comenzó a tararear. Un sonido bajo y entrecortado, apenas audible, pero resonante. Vibró en las paredes, suave como el aliento, antiguo como la piedra. Julian se quedó quieto. Había oído la melodía antes. No la melodía, sino el tipo. No era música, no exactamente. Era algo más antiguo, un hilo de memoria entretejido en el sonido. ¿Qué es eso?, preguntó. Una canción matutina, dijo ella, pero también una canción de cuna. Volvió a sentarse, esta vez en el suelo, más cerca. Enséñamela, dijo. Omria hizo una pausa. Miró a Cari, y sin decir una palabra más, la cantó de nuevo, esta vez un poco más alto. Repitió cada frase lentamente, como moldeando vidrio con su voz. Julian escuchó, luego intentó imitarla. Su pronunciación era torpe, su ritmo incorrecto. Pero continuó. Y Omria no se rió. No lo corrigió. Simplemente la cantó una y otra vez hasta que su voz empezó a encontrarle forma. Cuando finalmente se detuvo, sus ojos se habían suavizado. Había algo diferente en su postura ahora. No confianza. Todavía no, pero ya no pura distancia. ¿Por qué querrías aprender nuestras canciones?, preguntó. Porque no quiero olvidar lo que se siente, dijo él. Lo que significa ser parte de algo, no mío. Omria lo miró un largo instante. Luego, sin romper el contacto visual, se movió ligeramente e inclinó a Cari hacia él. Julian dudó. Entonces, abrió los brazos. Ella depositó a la niña en ellos lentamente, con el cuidado de una sacerdotisa que coloca llamas en las manos de otra. Cari emitió un pequeño sonido y se acurrucó instintivamente en el pecho de Julian. El calor lo sumió en un sueño más profundo. Los brazos de Julian se cerraron suavemente alrededor de la niña. Lo miró, luego a Omria. No habló. No tenía que hacerlo. Afuera, el cielo permanecía oscuro y sin vida. Pero dentro del puesto de avanzada, había aliento, calor, sonido. Y por primera vez desde que Julian había puesto un pie en este mundo moribundo, algo que se sentía como pertenencia. Cari durmió en brazos de Julian más tiempo del que esperaba, lo suficiente para que el calor del frágil cuerpo del niño se le filtrara en la piel. El niño seguía estando bajo de peso, sus extremidades demasiado delgadas, su piel opaca, pero ahora respiraba con menos esfuerzo, con menos silencio. Al otro lado de la habitación, Omria estaba sentada en el mismo lugar donde había estado durante horas.
de espaldas a la pared, con una rodilla pegada al pecho y la otra pierna estirada hacia el suave zumbido del calefactor portátil. No se había movido más que para observar a Cari dormir, observar a Julian respirar. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos se había alterado. Ya no era una pared. Era una habitación con las ventanas abiertas. Julian ajustó su agarre sobre el niño, colocando suavemente la cabeza de Cari en un ángulo más cómodo contra su pecho. Le dolía la espalda de estar quieto tanto tiempo, pero no le importaba. No estaba listo para soltarse. Todavía no. Finalmente rompió el silencio. ¿Puedo preguntarte algo? Omria no levantó la vista, pero sus ojos se posaron en él. Puedes preguntar si mi respuesta es mía para elegir. Justo. Él asintió levemente. Dijiste algo ese primer día sobre tu leche. No quería preguntar entonces. Pero ahora necesito entender. Esta vez levantó la cabeza por completo. Su rostro estaba tranquilo pero no distante, solo agotado. Sabía que lo harías, dijo en voz baja. Estiró las piernas y se levantó lentamente, caminando hacia el otro lado de la habitación. Sus movimientos eran deliberados, controlados. Se detuvo cerca del estante de suministros, sin tocar nada, luego se giró para mirarlo. Lo amamanté durante los primeros 3 ciclos de su vida, dijo. Nació débil, pero bebió. Mi cuerpo produjo suficiente. No mucho, pero suficiente. Su voz se mantuvo serena, pero algo detrás de sus ojos cambió. Entonces la escarcha llegó temprano. Nuestra comida se secó antes que la tierra. El lecho del río se agrietó y esperamos. Esperé. Bebí lo que pude. El agua salobre de los pozos bajos derritió la escarcha, pero no estaba limpia. Estaba vomitando antes de que saliera el sol, temblando antes del mediodía. Julian escuchó sin interrupciones. Cari se movió levemente contra su pecho, pero no despertó. Sentí el cambio, dijo Omria. Sentí cuando el flujo disminuyó. Primero el dolor, luego el peso me abandonó. Mi cuerpo se rindió antes que yo. Inhaló con cuidado. 2 días después, lo volví a intentar. Lo abracé como antes. Le canté. Él buscó con ansias. Buscó, pero no quedaba nada. Julian cerró los ojos. Omria se acercó, despacio, con las manos abiertas a los costados. ¿Sabes cómo llaman a una madre que no puede alimentar a su hijo de donde vengo? Preguntó. Él abrió los ojos. Ella esbozó una pequeña y aguda sonrisa. Vacío. Julian sintió la palabra aterrizar en su pecho. No te lo dicen a la cara, añadió. No necesitan hacerlo. Simplemente dejan de mirarte. Te conviertes en un espacio con forma de mujer. Algo que debería haber cedido, pero no lo hizo. No había amargura en su tono. Solo una terrible tristeza superficial. Salí del pueblo antes de que pudieran obligarme a irme. Envolví a Cari. Caminé. No pensé que alcanzaría las luces del cielo. Pero pensé que si podía ponerlo en brazos de otra persona antes de que dejara de respirar, tal vez sería suficiente. Hizo una pausa. Entonces te encontré. Julian no supo cuándo le había empezado a temblar la mano. Movió ligeramente a Cari y con cuidado depositó al niño dormido en la cuna junto a él, ajustándole la manta térmica. Luego se levantó lentamente. Cruzó la habitación hasta que solo quedó un respiro entre ellos. Omria no se movió. No la agarró. Todavía no. Simplemente habló. He leído libros de texto. Sé cómo el hambre apaga el cuerpo. Sé lo que le pasa al sistema endocrino. Pero lo que acabas de decirme no era biología. Era pérdida. Era exilio. Su garganta se movió, pero no habló. Lo siento, dijo. Hubo un largo silencio, y luego, apenas audible, preguntó, ¿me ves así? ¿Cómo qué? Vacío. Julian no dudó. Veo a una madre que caminó por un mundo moribundo por su hijo. Veo a alguien que no se detuvo ni siquiera cuando su propio cuerpo lo hizo.
Algo se quebró en su postura. No un colapso, sino un aflojamiento. Como si algo que había sostenido durante mucho tiempo finalmente se hubiera soltado. Bajó la mirada y dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. No cayó en sus brazos. Se inclinó con suavidad. Su frente reposó sobre su pecho, sus manos se curvaron a sus costados, sin aferrarse, sin temblar, simplemente presentes. Julian la rodeó con los brazos lentamente, con reverencia, sin sentir dominio. No dijo nada. No hacía falta. Permanecieron así un largo rato en medio de una habitación que olía a sudor, metal y compresas calientes. Un lugar que no era su hogar, pero que se había convertido en algo parecido. Cuando Umbría finalmente se apartó, lo miró directamente a los ojos. No estaba segura de si alguna vez volvería a sentir calor. Dijo. Ya no estás solo, respondió él. Ella asintió levemente, y por primera vez, algo cercano a la paz cruzó su rostro. Cari se removió en la cama junto a ellos. Un suave golpe de gracia escapó de sus labios. Umbría pasó junto a Julian y se arrodilló junto a su hijo, apoyando la palma de la mano contra su pecho. Su respiración era regular. Volvió a mirar a Julian. No necesito que nos salves, dijo. Él asintió. No me quedé para salvarte. Me quedé porque no podía irme. Ella le sostuvo la mirada y luego le tomó la mano. Sin palabras esta vez. Solo un peso compartido, un calor compartido, una supervivencia compartida. Y en ese momento, en un lugar donde ya nada crecía, algo pequeño y humano lo hizo. La tormenta llegó al anochecer, no del tipo aullante que arañaba las paredes, sino una fuerza que crecía lentamente, silenciosa y densa. El aire dentro del puesto de avanzada se espesó sin previo aviso, los sensores de temperatura subieron, las lecturas de presión parpadearon como un latido débil. El polvo exterior se volvió naranja rojizo bajo las lunas gemelas del planeta, ondulando como humo sobre el suelo. Julian fue el primero en notar el cambio. Golpeó la consola con el ceño fruncido, observando cómo una franja roja se ensanchaba en el escáner meteorológico. Erupción térmica, murmuró. Rápida y baja, anormal. Umbría no se movió de donde estaba sentada junto a la camilla. Ella también lo había presentido. Lo notó en la rigidez de sus hombros, la tensión que se acumulaba en su columna. ¿Viene para acá?, preguntó. Él asintió. Sí, ya está aquí. Umbría se levantó, silenciosa y fluida, y se dirigió a la pequeña ventana. El polvo ya había empezado a cubrir el cristal. Los pálidos remolinos reflejaban la luz de la luna como aceite sobre agua. Permaneció inmóvil durante varias respiraciones y luego se giró hacia él. Tenemos que sellar las rejillas de ventilación. Ya lo he hecho, dijo Julian. Estaremos bien aquí por ahora. Las estructuras están preparadas para frentes de polvo de alta presión, pero podría temblar. Cari se removió en la camilla, gimiendo, y Umbría corrió a su lado. Tarareaba en voz baja, sus manos alisando su manta, su voz un hilo suave en la quietud creciente. Julian la observó mientras revisaba los sistemas de filtración. La habitación se mantenía estable por ahora. Aún así, algo en esta tormenta se sentía diferente, como si no fuera solo un patrón climático, sino un punto de inflexión. Pasaron la primera hora sin incidentes. Entonces la consola del comunicador se iluminó. Un mensaje parpadeante, de baja prioridad, sin cifrar, enrutado desde la órbita. Protocolo de evacuación iniciado. Julian miró la alerta. Era una sola oración seguida de una marca de tiempo y la firma del comando central. Compromiso biológico detectado. Evacuación del sitio en 72 horas. Se sentó mirando el texto inmóvil. Esto no era solo una tormenta. Era una cuenta regresiva. No habló, no se movió. Simplemente cerró la ventana de alerta y se sentó en la tenue luz de la consola mientras la tormenta retumbaba afuera como una bestia que se revuelve en su sueño. Umbría se acercó a él sin decir palabra.
Ella permaneció a su lado un buen rato antes de hablar. «Te has quedado quieto», dijo. Él la miró. «El cuartel general sabe que rompí el protocolo. Me están sacando». Ella no reaccionó. «No de inmediato. ¿Vendrán ellos mismos?» Número. Recuperación con drones, barrido automático, extracción en 72 horas, tal vez menos. Se cruzó de brazos. ¿Y el niño? Los dejarán a ambos. Volvió la cara hacia la pared un momento, como para calmar algo en su interior. Luego dijo, «Nunca quisieron que sobreviviéramos». Julian se levantó. Número, simplemente no querían que nos interpusiéramos en su muerte silenciosa. La expresión de Umbría no cambió, pero vio algo cambiar en sus ojos. Una profundidad que no tenía nada que ver con el miedo, ni siquiera con el dolor, con la determinación. Cari tosió, un sonido húmedo y estridente que cortó la tensión como un cuchillo. Ambos se movieron a la vez. Umbría llegó primero a la camilla, levantándolo con una urgencia practicada, inclinando su cuerpo hacia adelante. Julian agarró el escáner y lo pasó por las costillas del niño. La saturación de oxígeno descendía, lo que provocó estrés pulmonar. La presión del aire lo estaba afectando, probablemente agitando esporas latentes en el polvo. La biología de Siline no podía filtrar las partículas finas como los humanos. Cari se ahogaba en su propio aliento. «Necesito una venda estéril», dijo Julian. «Vamos a comprimirle el pecho, despejar la congestión manualmente». Umbría no lo dudó. Le entregó una manta térmica, rasgándola con los dientes en tiras. Julian presionó una bajo las costillas de Car, otra sobre su espalda, y con suavidad pero firmeza inició un ritmo de compresión. Ni demasiado fuerte, ni demasiado rápido. Lo suficiente como para desalojar lo que se acumulaba dentro de los pulmones del niño. Cari gritó, débil, roto, pero sano. Resonó por el puesto de avanzada como algo sagrado. Entonces tosió, una liberación de líquido espeso, y su respiración se volvió más fácil. Julian se sentó sobre sus talones, con el sudor corriéndole por la espalda. Umbría se desplomó junto a la cuna, abrazando a Cari. Lo abrazó con tanta fuerza que Julian temió que nunca lo soltara. Y entonces ella empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, ni contenidas, sino sollozos entrecortados, de esos que surgen de lugares indescriptibles, incontrolables, de esos que rompen la piedra. Julian se quedó paralizado un instante. Luego se acercó a ella lenta y cautelosamente. Se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Ella no se apartó. No habló. En cambio, dejó que sus manos se deslizaran por su espalda, ofreciéndole calor, no consuelo. Regalos, no promesas. Umbría se giró hacia él, no del todo, pero lo suficiente como para que su frente rozara su pecho. Su respiración seguía agitada. Su cuerpo se inclinó, no por debilidad, sino por el peso. Por finalmente haber dejado algo en el suelo. Julian cerró los ojos. Dejó que un brazo la rodeara por los hombros, el otro alrededor del niño que sostenía entre ellos. No era intimidad. Era rendición, y tenía más significado que cualquier palabra. Afuera, el viento aullaba contra el puesto de avanzada, furioso y sin dirección. Dentro, 3 corazones latían en frágil tándem. Y en algún lugar detrás del ruido, el reloj seguía la cuenta regresiva. El viento había dejado de aullar, pero el silencio que dejaba atrás no era quietud. Era anticipación, un aliento atrapado en la garganta de un mundo moribundo. Julian permaneció sentado junto a la consola mucho después de que la tormenta hubiera pasado, mirando la alerta roja parpadeante como si pudiera cambiar si miraba lo suficiente. No había cambiado. El protocolo de extracción estaba activo. Un dron llegaría en menos de 72 horas. Sin tripulación, sin bienvenida, solo una garra de recuperación estéril programada para llevar a un humano a casa. Asumiendo que ese humano estuviera vivo, no se movió. Cari dormía acurrucada contra el pecho de Umbría,
cuya respiración era suave pero firme. Estaba sentada en el suelo frente a Julian, de espaldas a la pared metálica, con los ojos cerrados y el cuerpo demasiado inmóvil para estar durmiendo. No había preguntado por la alerta. No lo había necesitado. El sonido que emitió, agudo, frío, definitivo, era el tipo de cosa que incluso un niño podría entender sin lenguaje. Julian se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Podía irse. Podía subir a la cápsula de drones, transmitir un informe desinfectado y dejar que la historia se encargara del resto. Nadie preguntaría por la mujer. Nadie preguntaría por el niño. No estaban en el manifiesto. No contaban. Y, sin embargo, Cari se rió solo una vez, débilmente, un sonido áspero y frágil que le erizó el vello del brazo a Julian. No podía alejarse de eso. Se puso de pie lentamente, con las extremidades rígidas por horas de inmovilidad. Ombria abrió los ojos, pero no habló. Ella lo observó mientras cruzaba la habitación hacia el escondite de suministros y abría el último de los paquetes de emergencia. No había mucho. Equipo térmico, comida, raciones, una cantimplora rota, pero suficiente. Ella lo observó trabajar en silencio. Solo cuando bajó la maltrecha manta solar de su estante ella habló. «Lo has decidido». Hizo una pausa, luego asintió una vez. Ombria no preguntó por qué. No discutió. Cambió a Cari en sus brazos y se levantó con una silenciosa exhalación. No sobrevivirá a un viento abierto. Dijo que necesitaremos refugio cada 4 horas. Conozco un lugar, dijo Julian. Sistema de cañones al este de aquí. Cuevas naturales. Lo exploré una vez durante la segunda semana. Roca limpia, buena acústica, nada de tecnología vieja. No escanearán tan profundo. Ombria asintió. Necesitaremos ataduras. Julian abrió un kit de herramientas y dejó caer un paquete de gasa en el suelo. Para los pies, espolvoreé estos finos cortes como el vidrio. Trabajaron sin charlas triviales. Ombria empezó a cubrirle las piernas y los tobillos con capas de tela. Julian se ajustó las botas. Volvió a comprobar el aislamiento del abrigo de Car, insertando una de las últimas tiras térmicas contra el pecho de la niña. Ombria hizo un doble nudo. En un momento, sus manos se encontraron, ambas buscando el último filtro de agua. Ninguna se apartó un instante, solo piel con piel, cálida por el calor corporal. Luego, volvieron al movimiento. Cuando terminaron, Julian se dirigió al panel de comunicaciones. «Estoy interfiriendo la señal», dijo. «Una vez que pulse enviar, no hay vuelta atrás. El dron marcará el sitio como estéril y continuará orbitando. Si seguimos aquí cuando llegue, no nos verá. Pero si lo hace, no se detendrá». La expresión de Ombria permaneció inmóvil, y luego lo dejó pasar. Julian dudó, luego insertó el chip de anulación. La consola parpadeó una vez. La transmisión se interrumpió. Enmascaramiento de señal activo. Listo. Se giró hacia ella. Ella ya se había colgado la mochila al hombro. Cari se acurrucó contra su pecho. Su perfil estaba iluminado por la penumbra del exterior, nítido y firme, como una estatua tallada en piedra azotada por la tormenta. «¿Listo?», preguntó. Ella no respondió. Simplemente dio un paso adelante y abrió la puerta. El viento había amainado, pero la tierra estaba densa con una neblina anaranjada, el aire cargado de calor que se pegaba a la piel como aceite. El horizonte brillaba, incoloro y distorsionado. Julian se puso la máscara y se la puso. Ombria detrás de él. Sus huellas se desvanecieron casi tan rápido como se formaron. Caminaron durante casi 1 hora antes del primer descanso. Cari se movió una vez y gimió, y Ombria se detuvo de inmediato, agachándose bajo la sombra de una roca que sobresalía de la tierra como un diente roto. Julian dejó caer la bolsa, se arrodilló y revisó las constantes vitales del niño. La temperatura era ligeramente alta, pero estable. Ombria aflojó la manta,
dejando que el aire fresco le rozara la piel por un momento. Sus dedos se movieron suavemente, alisando el borde de la manta. Miró a Cari y luego a Julian. Solía llevarlo así a través de los campos de polvo, dijo. Pero no por tanto tiempo. No sin nadie detrás de mí. Julian se agachó a su lado. Ya no estás sola. Ella lo miró un largo momento y luego dijo en voz baja. No deberías haberte quedado. Lo sé, respondió. Pero lo hice. Ella no discutió. Caminaron de nuevo después de que Cari se durmiera. Julian tomó la mochila esta vez y marcó el ritmo. Umbría tarareaba en voz baja mientras avanzaban. Nada melódico, solo tono, un pulso, un ritmo, algo lo suficientemente antiguo como para hablar a la memoria muscular, algo más antiguo que el lenguaje. Para cuando el borde del cañón apareció en el horizonte, ambos estaban cubiertos de fina arena anaranjada. A Julian le dolían las piernas y su espalda gritaba con cada paso. Umbría había dejado de hablar por completo, concentrándose en la respiración, el equilibrio y en mantener la cara alejada del polvo. Cuando finalmente llegaron a la primera curva de la pared del cañón, Julian los condujo a través de un estrecho acantilado lo suficientemente ancho como para que dos cuerpos pasaran de lado. Al otro lado, el viento amainó. El aire cambió. Más fresco, seco, refugio inmóvil. Soltó la bolsa y se giró hacia ella, con los brazos extendidos. Déjame llevarlo. Umbría dudó. Luego dio un paso adelante y puso a Cari en los brazos de Julian. Julian abrazó a la niña. Podía sentir el calor que irradiaba a través de la fina tela. Cari se movió, con una pequeña mano apretada contra el pecho de Julian. Está bien, susurró Julian. Umbría se desplomó contra la pared del cañón. No se desplomó, sino que se rindió. Por primera vez en días, dejó que sus rodillas se doblaran, su columna se curvara, su respiración se volvió pesada y fuerte. Julian se agachó a su lado, llevándose entre ellos. Sus rodillas se tocaron. Ninguno se apartó. El cañón estaba en silencio. La noche se acercaba lenta y suave. No volvieron a hablar esa noche. No tenían que hacerlo. El viento no tenía nada que decir. Y en algún lugar muy arriba, un dron orbitaba en silencio, sin saber que ya había sido despedido por dos rebeldes y un niño cuyo corazón aún se atrevía a latir. El desierto entre el puesto de avanzada y el cañón no tenía nombre. No lo tenía. Necesitaba una. Se extendía como una herida bajo las pálidas lunas gemelas de Sillem. Plana, intacta, reluciente con el calor dejado por una tormenta que había arrasado la tierra. El polvo ya no se movía con el viento. Flotaba bajo, pesado y opaco como ceniza suspendida en duelo. Julian mantenía la vista fija en el suelo. Había aprendido a no otear el horizonte. No había nada ahí fuera más que falsas esperanzas y la distancia que jugaba malas pasadas al cerebro. Sus botas se hundían medio centímetro en el cieno con cada paso. El peso de la mochila se le clavaba en la columna. Las correas le rozaban en carne viva bajo la camisa. A su lado, Umbría se movía en silencio. Cari se apretaba contra su pecho en el arnés que habían reforzado con acolchado térmico y malla filtrante. No tropezó. Sus movimientos eran metódicos, fluidos, mesurados como los de una bailarina, conservando el aliento en la última estrofa de una marcha fúnebre. Ninguno de los dos habló. Las palabras pesaban demasiado allí fuera. El sol estaba bajo tras ellos, proyectando sombras que se extendían y se diluían a través de tierra agrietada. Se movían con las sombras, ni más rápido ni más lento que ellos, solo lo suficiente para seguir adelante. A Julian le ardían las piernas, con las pantorrillas acalambradas por la segunda hora. Al cambiar de postura, sintió un dolor punzante en el tobillo derecho al pisar mal una piedra enterrada en el polvo. Se mordió el interior de la mejilla y siguió caminando. Su primera parada se produjo cuando Cari soltó una tos tenue y entrecortada. Nada violenta, pero lo suficientemente aguda como para congelar a Umbría a medio paso. Se arrodilló,
Lo liberó del arnés y abrió su faja lo suficiente para revisarle el pecho. Julian se agachó junto a ella, jadeando, buscando el escáner portátil. Lo presionó suavemente contra las costillas del niño, aún estable, con una ligera acumulación de líquido, respirando ligera pero regular. «Está bien», dijo Julian. Su voz salió casi quebradiza. Omria asintió. Le temblaron los dedos al reajustar la faja, pero no dijo nada. Julian dejó la mochila y sacó una de las 2 bolsas de agua. Se la entregó sin comentarios. Ella lo tomó, lo bebió y lo acercó a los labios de Car. El bebé no lloró. Chupó el borde del filtro con breves e instintivas caricias y luego se quedó quieto. Julian se desplomó en el suelo junto a un trozo irregular de mineral seco, bajándose la máscara un momento para que el sudor se evaporara de su piel. El aire le picaba en los pulmones, demasiado fino, demasiado seco, pero más limpio que el mundo que había dejado atrás. Después de unos minutos, Omria lo miró de reojo. «Tu respiración es demasiado superficial». Sonrió levemente. «Recuérdame que traiga ropa más ligera la próxima vez que cruce un planeta». «Ya nadie cruza este planeta a pie», dijo. «Quizás alguien debería haberlo hecho». No respondió, pero después de un momento, metió la mano en el forro exterior del manto de Cari y sacó un pequeño cuadrado de tela, aún húmedo por el agua. Se lo entregó. Julian lo tomó sin decir palabra y se limpió el polvo de la cara. No le dio las gracias. No hacía falta. Descansaron. 13 minutos, no más. Entonces volvieron a moverse. Al caer la noche, la temperatura se desplomó. El calor que los había aferrado todo el día desapareció en minutos, absorbido por el aire como aliento en el vacío. Julian desenrolló la manta solar y la rompió en 2 tiras desiguales. Una para María y Cari, la otra para él. Siguieron caminando. Él le ofreció la mitad más grande. Ella no la rechazó. Pasaron las horas. El tiempo se alargó. Los pasos se nublaron. La visión de Julian comenzó a estrecharse. El sudor se le heló bajo el cuello. Las articulaciones se le endurecieron con el cambio de presión del aire. Ajustó el arnés de Cari en la espalda de Omria cuando empezó a deslizarse. Ella no protestó, pero sus ojos se dirigieron hacia él una vez. Reconocimiento, no resistencia. En el momento en que sus piernas cedieron, no hubo advertencia. Un paso, luego ninguno. Su rodilla se dobló. El hombro golpeó el suelo con tanta fuerza que le rechinó los dientes. La mochila cayó a su lado con un golpe sordo. Omria se giró al instante. No habló, simplemente se dejó caer a su lado y le presionó la palma de la mano contra el cuello, tomándole el pulso. «Estoy bien», dijo con voz áspera. Ella no respondió. Intentó sentarse, pero no lo consiguió. El frío le había quitado las fuerzas más rápido de lo que creía. Ella se acercó, le quitó la mochila y luego le metió el hombro bajo el brazo. Julian parpadeó, sobresaltado. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero lo haré». Dejó que lo sujetara. Juntos, avanzaron lentamente. No como un soldado y un refugiado. No como un rescatador y un rescatado. Solo 2 cuerpos, humanos e inmóviles como uno solo en un mundo que los quería fuera. Cuando finalmente llegaron al borde del cañón, Julian apenas podía mantenerse en pie. Tenía los pies entumecidos. Sus pensamientos se desvanecieron, pero la cueva estaba cerca, a menos de 100 metros. La sombra se tragó la pared rocosa. Estaba allí. Recordó el ángulo, el pliegue, la cornisa. Omria lo encontró primero. Empujó a Cari hacia adelante, desató el arnés y guió a Julian hacia el refugio con una mano aún apoyada en su hombro. Se desplomó contra la pared con un gemido ahogado. Ella encendió una compresa caliente. El suave zumbido del calor llenó el pequeño espacio, rebotando suavemente en la piedra. Cari se movió, sus párpados parpadearon. Julian echó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados y la respiración agitada.
La próxima vez, murmuró. Tomaremos un vehículo. La voz de Omria llegó suave. La próxima vez no correremos. 3 de ellos permanecieron sentados en silencio, su aliento difuminándose tenuemente bajo la luz de la cueva. Nadie se movió. Nadie tenía por qué hacerlo. Habían cruzado la naturaleza y seguían juntos, vivos. La cueva estaba en silencio. Habían pasado la noche en silencio, acurrucados en paredes opuestas, con las compresas calientes encajadas entre las mantas térmicas, el bebé acurrucado entre sus cuerpos. Los únicos sonidos eran la suave respiración de Cari, el crujido ocasional de la roca al moverse y el sutil zumbido de la vida reacomodándose en los huecos de la piel exhausta. Julian despertó primero. Su cuerpo le dolía en demasiados lugares para contarlos, pero había algo más suave en el dolor de esta mañana. Lo sentía merecido, arraigado. Se estiró lentamente, consciente del techo bajo, y se incorporó. Omria ya estaba despierta. Estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de la entrada de la cueva, dejando que la luz del amanecer se filtrara sobre sus hombros. Su capa había caído ligeramente, revelando una red de viejas cicatrices que recorrían el costado de su cuello, pálidas contra el tono oscuro de su piel. No se inmutó bajo la luz. No los cubría. Cari estaba tumbada boca arriba cerca de sus pies, envuelta en una tela suave y mirando al techo. Sus brazos se tambaleaban mientras saludaba a la luz en arcos lentos y curiosos. Julian sonrió. Nunca había visto ese tipo de movimiento, descoordinado, pero decidido. Se movió para sentarse junto al niño y se sentó con cuidado en la piedra. Cari se giró hacia el sonido y parpadeó hacia él. Sus pupilas se dilataron brevemente, ajustándose, y luego un pequeño ruido chisporroteante, casi una tos, luego otra vez, un número de hipo. Era más redondo que eso. Más ligero, un sonido que Julian no había oído en años. Se inclinó más cerca. ¿Era una risa? Omria no se movió, pero su cabeza se inclinó ligeramente hacia ellos. Cari pateó con un pie, parpadeó de nuevo, y esta vez emitió un sonido inconfundible en su tono. Una risa, corta, ahogada, incompleta, pero real. Julian exhaló bruscamente y miró a Omria. Sus manos se habían detenido en su regazo. Sus ojos estaban fijos en su hijo. No habló. Julian extendió la mano suavemente y golpeó con el dedo índice el vientre de Car. Otra risa, una pequeña. Salió como un secreto y se desvaneció con la misma rapidez. Omria cerró los ojos, los volvió a abrir y dijo en voz muy baja, «Ya no recuerda el hambre». Julian tragó saliva. «Recuerda la luz». Cari volvió a reírse, agitando un brazo mientras intentaba imitar el gesto de Julian. Era torpe, más forzado que un juego, pero su deleite era inconfundible. Recorrió el espacio como el calor de una llama, calentando todo lo que tocaba. Omria se inclinó hacia adelante, apoyando las manos a ambos lados de su hijo. Sus dedos no lo tocaron. Simplemente lo enmarcaron, sosteniendo el espacio como lo había hecho cientos de veces desde su nacimiento. Pero ahora no parecía una guardiana de la muerte, sino una testigo del renacimiento. Solía preguntarme, dijo, si su silencio significaba que se había rendido, que yo no le había transmitido las ganas de vivir. Julian negó con la cabeza lentamente. Ningún niño debería tomar esa decisión. Omria lo miró, luego bajó la mirada hacia Cari. Finalmente, extendió la mano y acarició con la punta de un dedo el borde de su diminuta oreja. Cari parpadeó y se agarró el pulgar, sujetándolo como un salvavidas. El rostro de Omria no se arrugó, no se quebró, pero le tembló la mandíbula. Julian no dijo nada, solo observó cómo su postura cambiaba, menos cautelosa, más arraigada, como si su cuerpo finalmente hubiera dejado de anticipar la pérdida. Se sentó junto a ellos, lo suficientemente cerca como para compartir calor. Sus hombros se rozaron una vez, luego otra. Ella no se apartó. Traje un chip de datos, dijo después de una pausa.
Tiene canciones de cuna de la tierra. Son simples, en su mayoría tonterías, pero funcionan. Umbría se giró hacia él, arqueando las cejas con leve curiosidad. Se dio un golpecito en el interior del abrigo y lo sacó, un dispositivo delgado y desgastado del tamaño de una piedra. Se lo ofreció. Umbría no lo cogió. En cambio, se inclinó sobre él, con manos firmes, y ajustó la manta sobre su hombro. Sus dedos rozaron su clavícula antes de retirarse. «Ya le trajiste algo», dijo. «Tú mismo». Julian miró a Cary, que ahora intentaba curvar los dedos, sin éxito, y luego volvió a reírse por el fracaso. El sonido había cambiado algo. Nada. Todo. Ya no era supervivencia. No era desesperación. Era alegría. Alegría auténtica. En un mundo que no les había ofrecido más que erosión y finales, aquí estaba un niño que había aprendido a reír instintivamente. Julian lo sintió en el pecho como la primera bocanada de aire limpio después de pasar demasiado tiempo bajo el agua. Permanecieron así durante mucho tiempo. Sin conversación, sin rituales, solo el pequeño milagro de un bebé descubriendo la luz, el movimiento y el sonido. Y dos adultos aprendiendo que la esperanza no llega en declaraciones, sino en la suavidad, en la calidez, en la tranquila decisión de quedarse. Finalmente, la risa de Cary se desvaneció en suaves ráfagas, luego en respiración. Dormía acurrucado en el hueco del codo de Umbría. Julian se recostó sobre sus manos, estirando las piernas. «Ya sabes», dijo, «creo que es más fuerte que nosotros dos». Umbría no le negó. Solo sonrió, auténtica y desprevenida, y dijo, «Bien». La tierra cambió antes que el aire. Sucedió gradualmente. La piedra dio paso a la tiza, el polvo diluido por el viento, el calor atravesado por una corriente de aroma limpio. Julian lo notó primero en el sabor del aire. Menos metálico, menos seco, como si algo antaño estéril hubiera empezado a crecer salvaje de nuevo. Umbría lo notó en Cary. El chico se había vuelto más inquieto cada día. Ya no se aferraba al calor ni al silencio, sino que estiraba, giraba, pateaba con determinación. No protesta, sino curiosidad. Recordaba el cuerpo en el que vivía. Llevaban 2 días caminando desde que dejaron el cañón, siguiendo el camino que Julian había trazado semanas atrás, cuando aún creía que moriría solo. Ahora ese mismo camino estaba marcado, no en coordenadas, sino en la memoria. Podía recordar dónde se movió la sombra primero, donde la roca extrajo la condensación al anochecer, donde un viejo nodo sensor humano había fallado hacía años y nunca había sido reemplazado. Ese fallo había dejado intacto este pedazo de tierra. Y en ese lugar intacto, alguien había plantado una cúpula. Se alzaba desde el horizonte como un espejismo al principio, lisa, baja, casi invisible contra el terreno. No era elegante, ni brillante ni de alta tecnología, simplemente limpia. Paneles transparentes reforzados con acero envejecido. Vetas solares se entrelazaban en el techo como ramas de un árbol inactivo. Ninguna baliza de señales, ninguna bandera, solo una forma que no debería haber existido en medio de un mundo que había dejado de tener esperanza. Julian se detuvo en la cima de la última cresta y exhaló. La pendiente bajo ellos se hundía en un valle poco profundo, rodeado de maleza seca y piedra dispersa. Y allí estaba, la cúpula. Umbría no dijo nada a su lado. Cary estaba acurrucada contra su pecho, su pequeña mano agarrando la tela de su capa. Él no emitió ningún sonido. Inclinó la cabeza hacia arriba como si percibiera algo desconocido en el viento. Olía ligeramente a agua. Julian dio el primer paso hacia abajo. El suelo cambió bajo sus botas. Menos polvo, más tierra compacta. Había señales de vida allí. No huellas ni máquinas, sino cosas sutiles. Zumbido de insectos, calor que se elevaba del suelo. La forma en que el sonido ya no rebotaba en el vacío, sino que era absorbido por la vegetación. La entrada de la cúpula estaba abierta. Sin escáner biométrico,
sin control de retina, solo una trampilla, ligeramente entreabierta, esperando. Julian la alcanzó y se detuvo, con una mano en el sello. La voz de Omria llegó tras él. Quedaba. ¿Por qué la habían dejado abierta? Porque alguien quería que la encontraran. Empujó la puerta. Un aire cálido salió a su encuentro. Húmedo y dulce, con el filo de la clorofila. La luz se filtraba a través de las capas de cristal de arriba, proyectando ondas doradas sobre el suelo. Dentro era verde. No el musgo seco y brillante de la descomposición de XYLM, sino un verde auténtico. Helechos, enredaderas, brotes que brotaban de la tierra recuperada. Ningún adorno, ninguna rosa, solo seres vivos que crecían donde querían. Las paredes no estaban estériles. Estaban vivas, cubiertas de fino líquen y tallos trepadores. En un rincón, un lento goteo de agua alimentaba una palangana circular donde las raíces se enredaban en la oscuridad. Cari se removió en los brazos de Omria, parpadeando rápidamente. Y entonces se extendió la mano. Julian observó cómo sus diminutos dedos se estiraban hacia la hoja más cercana, rozando su borde. El niño la miró fascinado, y luego prorrumpió en un pequeño sonido. Medio aliento, medio risa. Ya no sentía ninguna enfermedad. Su piel se había calentado. Sus ojos permanecían abiertos más tiempo cada día. Su cuerpo, antaño frágil, se había convertido en algo presente. Omria entró sin esperar. Julian lo siguió. Encontraron un espacio cerca de la pared donde el musgo había formado un cojín natural. Julian se quitó la mochila de los hombros y la dejó caer con una exhalación de alivio. Le dolían los músculos, pero no con la desesperación de sobrevivir. Solo fatiga. Fatiga humana. Del tipo que pasaba. Omria se arrodilló, y lo llevaron suavemente sobre el musgo. El niño rodó una vez, torpe pero decidido. Luego, sus dedos se hundieron en el verde. Rió más fuerte que antes. Realmente vivo. Omria se cubrió la boca con una mano como si no supiera si llorar o reír con él. Julian estaba sentado a su lado, con las rodillas pegadas al pecho, en silencio. No había alarmas allí, ni directivas, ni ojos observando desde la órbita. Ninguna misión, solo este momento. Julian se giró lentamente hacia ella. ¿Podrías vivir aquí? Omria no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el interior de la cúpula, las enredaderas, el suave zumbido de la luz artificial, la forma en que Cari ya había comenzado a explorar sin miedo. Entonces dijo, «Ya lo estamos». Julian se miró las palmas. Polvorientas y con cicatrices, flexionó los dedos. Aún funcionaban. Aún resistían. ¿Crees que esto era para nosotros? Omria le tomó la mano. No como un gesto, sino como una decisión. No respondió. En cambio, su mano se apretó suavemente alrededor de sus dedos. Y luego, silenciosa, deliberadamente, se inclinó. El beso fue suave. Sin urgencia, solo calidez. Boca contra boca. Aliento compartido. El primer contacto no de supervivencia, sino de algo merecido. Al separarse, Julian susurró, «Te amo». Omria sonrió, apoyando la frente contra la de él. «Lo sé». Cari se acercó y tiró de la pernera del pantalón de Julian, con un agarre inestable pero seguro. Julian rió entre dientes y lo levantó. El niño se retorció brevemente, luego se acomodó contra su pecho, con los ojos muy abiertos. Omria se apoyó en el costado de Julian, con la cabeza apoyada cerca de su hombro. Él no se movió. La dejó descansar. Que todos descansaran. Afuera, la superficie de ZYLM permanecía seca, sin vida, y el polvo la asfixiaba. Pero en esta cúpula, un humano, un extraterrestre y un niño estaban sentados envueltos en algo nuevo. Ni victoria, ni conquista, ni rescate, ni pertenencia. No hablaban de la tierra. No hablaban de lo que se había perdido. El mundo olvidaría este lugar.
Pero ellos no. Porque aquí, donde el verde regresaba y el silencio ya no significaba vacío, se habían elegido el uno al otro, y eso hizo posible todo lo que vino después.